Bienvenidos mis amigos, mis amigas y feliz Yom Teruah, un día delicioso delante de la presencia del bendito sea, un día para disfrute, un día que Elohim tiene en su designio como uno de los días más solemnes del año, si no el que más, junto a Yom Kippur, y un día realmente profético, donde los haya. Vamos a empezar este día, todo lo que vamos a exponer. Primero vamos a hacer la famosa retahíla de cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana, que ahora cobra más importancia porque vamos a hablar de actualidad y el dar el bocinazo, el tocar shofar profético en este día es perentorio, ¿verdad? Muy necesario para que el pueblo se prevenga. Como dice 1 Corintios 14:8, que va a dar inicio esta ponencia y este ministerio, este desarrollo del ministerio en el día de hoy. 1 Corintios 14:8. 1 Corintios 14:8, fíjense que esto no se dice en el llamado Antiguo Testamento, sino que se dice en el Brit Hadashah o llamado Nuevo Testamento. Y dice Shaul Pablo, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, en un día como este tan profético, hemos de dar el sonido cierto para que el pueblo esté prevenido y pueda presentar batalla ante la oposición y antagonismo de las tinieblas, que no son ententes ni son espíritus a espantar, sino que son un cotidiano vivir, una gramática que se da continuamente y se está dando incluso no, más que en ningún lado, desde los atriles. Entonces, empezamos con esto, ¿verdad? Este día célebre de Yom Teruah, un día profético, un día, como se dice, para todos los restos, ¿verdad? Como se dice aquí, para todos los restos, porque es un día para recordar. Y gracias damos a Elohim de que tenemos con este medio audiovisual también manera de recordarlo vívidamente para un tiempo, ¿verdad? Entonces lo agradecemos y agradecemos también poder recordarlo junto a todos ustedes y que todos ustedes formen parte de este recuerdo que es Yom Teruah. Entonces, leemos de nuevo, y si la trompeta diere sonido no cierto, falso, falsario, falseado, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué batalla estamos viviendo? Proféticamente, esto es el primer trompetazo en el día de hoy, es que arremeten contra la ciudad amada, contra el campamento de los santos. Primero es contra el campamento de los santos y luego ya es contra la ciudad amada, físicamente las moradas que Mashiach ha ido a prepararnos. Pero en primer lugar es contra los campamentos. Sitian el campamento. Bueno, pues esa es la batalla que estamos viviendo. Por lo tanto, claro, el sonido incierto, el sonido falsario no puede darse cuenta de esto, pero el sonido cierto del profeta sí. Bueno, entonces ya empezamos y vamos a empezar también con una mención que nos sitúa dentro de lo que es la preparación de la fiesta, la preparación de esta noche gloriosa en la que vamos a estar cenando la cena de Yom Teruah, con una disposición, por supuesto, especial porque hay que apartar el día con lo más escogido. Así entiendo yo lo que es un Shabbat, y hoy pues es un Shabbat. Entonces, nosotros, en lo que respecta a los medios materiales que Elohim nos ocasiona, que Elohim nos suministra, muchas veces no somos agradecidos, no sabemos ser agradecidos con Elohim porque pone en nuestras mesas suculentos platos y nosotros no somos capaces de agradecer como habría que agradecer por lo siguiente. Miren ustedes. Nosotros no
tenemos necesidad de diezmar a nadie, ni de que nos diezmen, para que Elohim nos otorgue platos suculentos y copiosos de comida rica. Hoy, por ejemplo, es algo que yo no he dicho o pocas veces he dicho, pero hoy, por ejemplo, la cena de Yom Teruah, y lo digo porque es de ser agradecidos, porque luego los que piden diezmos y los que se la pasan predicando del diezmo toda la vida, al final viene una fiesta y comen fiambre con pan. Bueno, pues nosotros en este día, sin necesidad de diezmos, ni de predicar de que nos den el diezmo, ni de nada relacionado con el materialismo / dinero, que el diezmo no era dinero en su origen, ¿verdad? Ni en su origen, ni en la verdad de las cosas. Entonces esta noche vamos a tener una guarnición de setas con mantequilla, ¿cierto? Sí. Y corderito a la parrilla y guarnición de setas. Señores, es que Elohim da grandes cosas, suministra placer, porque Yahshua HaMashiach nos da gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria es placer, el placer de la vida. Esto hay quien no lo entiende, hay quien cree que hay que darle martirio al cuerpo. Bueno, allá ellos. Allá ellos. Yo, como dice la canción, me río, ¿verdad? Entonces, muchas veces no somos lo suficientemente agradecidos. Si Elohim te da una comida suculenta en un día apartado, dilo, exprésalo, recréate. Haz, en otras palabras, se podría decir, aunque no es la palabra, pero deberíamos hacer un alarde kosher, un alarde limpio delante de su presencia, porque para eso nos lo pone en el plato y para eso nos lo hace disfrutar, porque es profético que sus hijos estarían en la abundancia mientras los errores y erróneos estarían languideciendo por más que predicaran a favor de que les dieran el diezmo pordioseramente. ¿Entender? Claro. Lo mismo sucede, lo mismo de que no establecemos ninguna presunción en lo que es el vocablo a la hora de expresarnos. Entonces, como yo le decía hace un rato a mi esposa, digo, es que uno baja el registro para que con el lenguaje coloquial llegar al otro. Claro, el otro, si tú utilizas un vocablo coloquial, al final va a pensar que eres igual que él. No. No deberíamos bajar de registro, deberíamos expresarnos con las palabras que poseemos, que nos da nuestro Elohim para expresarlo lo mejor posible. Entonces muchas veces nos abstenemos de palabras grandilocuentes, cuando esas palabras forman parte de nuestro habitual vocablo, porque Elohim las pone en nosotros no para alardear, sino para significar lo que estamos diciendo. Entonces, esto con el vocablo pasa con las palabras, ¿verdad? Y ya es que, de por últimas, incluso nos da vergüenza desarrollar el conocimiento que tenemos. Fíjense cómo son las cosas. La amada del Mashiach es tan humilde que le da vergüenza desarrollar coloquialmente el conocimiento que tiene, porque le da vergüenza. ¿Le da vergüenza por qué? Porque si estoy hablando con analfabetos, ¿para qué les voy a hablar de la Reserva Federal y de los misterios de Elohim y de Nimrod y de Babilonia y de las tablillas sumerias y de la escritura cuneiforme? Entonces muchas veces rebajamos más de lo debido, porque no solamente deberíamos buscar un vocablo escogido, sino que no deberíamos exponer otra cosa que el conocimiento que Elohim nos da, porque para eso nos lo da. Ahora, que la gente es una analfabeta y no se entera ni de la mitad, no es culpa nuestra. Nosotros no tenemos por qué bajar el registro, tenemos que exponer las cosas con excelencia.
En el momento de que tú te abstienes de decir una palabra porque no te van a entender, ¿verdad? O de no mostrar un conocimiento porque descollas, porque te quedas muy por encima, entonces la gente, como digo, al final va a pensar que tú eres más de lo mismo y que eres como ellos y que eres un insensato más. No, 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 no. Hay que dar muestra de la versación, la erudición y la sabiduría, porque quien nos la da no son medios humanos, es Elohim formando carácter en nosotros por medio del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces es una manera de ser agradecido, no bajar de registro. Eso para empezar. Entonces vamos a entrar en las notas que hemos tomado de actualidad, que sirven de actualidad en este día tan profético. Y entonces nos vamos a Hebreos 12:6, que quiero contarles algo. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces hay padres que legitiman el maltrato infantil con este verso. Pero no solamente padres, que ya es lamentable, porque el padre no tiene necesidad de una disciplina que implique azotar. Lo que aquí te está diciendo el verso, por cierto, por si quieren saberlo, es un azotar espiritual, simbólico, porque Elohim no se dedica a latigar a la gente, que yo sepa. Elohim no se dedica a pegar con la garrota. ¿Entienden? Es un azote simbólico. Bueno, pues igual de simbólico habría de ser en los padres, ejerciendo sobre los hijos. Pero ya es que va más allá la cosa. En América, por ejemplo, aparte, en América ya ni hay maltrato infantil, porque directamente los padres se van de casa y se buscan otra, por ahí. Pero ya es que el padre que llega, el padre, digamos, entre comillas, el nuevo padre, por así decirlo, se va una mujer con otro hombre, o un hombre deja a una mujer, la mujer se va con otro hombre, entonces llega ese hombre y intenta criar al hijo, ¿no? Intenta criar al hijo. Claro, con las estupideces que les han enseñado a esos, entre comillas, nuevos padres, que son los mismos que circulan por todo el globo, que es legitimar con estos versos, disciplina y azote, el maltrato infantil. Ahora, a quien maltratan ya no es al hijo, sino al hijo, digamos, adoptivo. Y en esas nos encontramos, en estos días, veo un videoclip de un cantante de salsa que se llama Raulín Rodríguez, y con eso de que es Raulín, pues digo yo que parecerá entrañable y nadie le habrá dicho nada porque en América no tienen medida de nada. Y entonces sale en el videoclip, coqueteando con una mujer por la calle, y entonces el niño chico quiere proteger a su mamá para que no se la liguen a su mamá, y entonces le da así a Raulín, le da así como diciendo, no te metas con mi mamá, que tú eres muy sinvergüenza. ¿Y qué hace Raulín? Raulín le pega al niño en el videoclip. Le pega al niño en el videoclip, ¿verdad? Porque el niño lo que trataba es de proteger, digamos, la castidad de su madre. Es un instinto de hijo. Oiga, pero Raulín le pega al niño. Entonces ya ejerce maltrato infantil, pero maltrato infantil estamos hablando en un videoclip, maltrato infantil, pero ya no a su hijo, sino a cualquier niño que se le cruza por la calle, de las mujeres que Raulín, que es muy guapo, quiere conquistar. Bueno, entonces, en otro orden de cosas, en esta semana, que esto sí ha sido globalmente más aceptado como una teruá o como un sonido de shofar mundial, ha sido los terremotos que han tenido lugar a lo largo del mundo,
Y entonces la gente, los ministerios, decían que había que orar por la salvación para Puerto Rico, República Dominicana, Taiwán o México. Pero se equivocan, porque no se puede orar por la salvación para Puerto Rico, República Dominicana, Taiwán o México, porque esa salvación no comportaría nada espiritual, porque sería una salvación como se salvan las ratas en un barco que está a punto de hundirse, sería solamente supervivencia. Entonces, pero la gente es tan ignorante espiritualmente que confunde la salvación con la supervivencia. Bueno, entonces, resulta que esto es un chiste kosher que dice uno por ahí que hay que guardar alimentos que hay que ser, porque él se llama José y por esas segundas lo dice, hay que guardar alimentos y ser como José. Pero al final el guardar alimentos, que ya están inventando hasta cómo hacer bolas de frutos secos, bueno. Un desmadre. Guardar alimentos como José, pero yo digo, como sigan guardando alimentos como José, hombre, no viene mal, por supuesto, tener víveres, pero que al final son gastos innecesarios, porque ya no es que se gasten en comida, ya es que se hacen los búnkeres también. Entonces, son como José, porque José ya saben ustedes que previó los años de vacas flacas, y digo yo, sí, como José, pero el de Arimatea van a acabar. ¿Y qué hizo el de Arimatea? Que fue a la tumba. Es un chistecillo kosher. Bueno, quiero mencionarles la reacción actual que hay a un verso de Apocalipsis 21:8, porque yo lo he visto en estos días. La reacción actual a este verso, Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y la gente ve este verso, independientemente de la religión, sean cristianos, mesiánicos, lo que sean, y dice, no, pero si se arrepienten, no. Como, claro, se sienten aludidos o sienten aludidos algo que aman, porque entran en el paquete de cobardes, incrédulos, homicidas, abominables, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Como les toca, dice no. Pero si se arrepienten, fíjense ustedes qué actitud para encarar la palabra de Elohim. Una actitud altiva, soberbia. Hace 20 años, esto yo lo sé seguro, hace 20 o 30 años, esta misma gente que se para con esa soberbia ante la palabra de poder, ve este verso y hubiera dicho: los cobardes e incrédulos y abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y directamente emitirían un: Dios mío, ayúdanos. Esa era la actitud de humildad hace 20, 30 años. Pero ¿qué pasa? Que la altivez y la soberbia, no la ignorancia, no, la ignorancia viene por la altivez y la soberbia, han hackeado los cerebros creyentes alrededor del mundo. Entonces, seguimos. Algo profundo, algo más profundo, un concepto. Dice un ministerio, entender como sinónimo de opinar. Para él, para este ministerio, entender es lo mismo que opinar. Y claro, ¿por qué? Yo sé que no es así. ¿Por qué? Porque entender es algo que puede ser perfectamente pasivo,
mientras que el opinar es algo directamente activo porque sale fuera. Cuando tú opinas, emites palabra, pero tú puedes entender y quedarte callado. Es más, puedes entender sin opinar, y cuanto menos opines y te guardes tu opinión, seguramente más vaya creciendo tu entendimiento, ¿verdad? Igual que puedes opinar sin entender, que esto se da en la opinología que vemos cada mañanita en los canales de televisión, los opinólogos, ¿verdad? Bueno, entonces, pero mi pregunta era, ¿y cómo llega él a enlazar estos conceptos como sinónimos? Entender como opinar. Y es que, claro, como una mentalidad idólatra cree que todo aquel que opina entiende, por eso lo enlaza. Porque se llenan los corazones y las mentes de las opiniones de unos y de otros, sobre todo lo que sale en televisión y también de predicadores. Como opinan es que entienden. Esto está muy lejos de la realidad, amigo. Se van por sitios que no son. Ahora, ya para acabar, en una meditación profunda, ves que gente que no se le ocurriría en su vida arrepentirse, pero están todo el día lamentándose. Esto es algo que ustedes pueden comprobar. Aquí en Europa, vamos, entre gente así más o menos de mi edad, hay un ateísmo descomunal en toda Europa. La mayoría de la gente no cree en nada o dice que no cree en nada. Pero sin embargo, pese a que no se les pasaría por la cabeza arrepentirse nunca de nada, aquí se dice lo hecho pecho, y aquí se dice lo que decía Freud, el penoso sentimiento de culpa, ¿verdad? El arrepentimiento era un penoso sentimiento de culpa, y eso lo han inculcado a la ciudadanía de Europa. Pero sin embargo se lamentan todo el día de que les suben los precios, de que no venden, de que bueno, todo les pasa, todo les ocurre, siempre están lamentándose. Siempre están lamentándose. Y luego el que se lamentaba, el llorica, era Jeremías. Entonces, quien no se arrepiente se lamenta. Esto es lo que yo quiero transmitirle. El que no se arrepiente se pasa la vida lamentándose. Es una dicotomía bastante curiosa, ¿no? Porque claro, el que se lamenta todos los días y no es creyente, se cree que arrepentirte es estar lamentándote todos los días. No, lamentarte todos los días es lo que haces tú. El que se arrepiente es una vez en la vida, amigo. Pero la queja, la quejumbre, lo quejumbroso, te hace lamentarte todos los días porque no te has arrepentido. Bueno, y ahora sí entramos en el mensaje de hoy, un mensaje que creo yo que es necesario, por eso lo damos, porque teníamos otros mensajes, pero al final creemos que este es el más oportuno para las situaciones que se están viviendo y para aclarar, para que la gente tome conciencia de lo que de verdad está pasando y para poner más tranquilidad en los corazones que sientan algún tipo de desasosiego, ¿verdad? Porque lo que queremos es que la gente viva bien, todos, ¿verdad? Propios y extraños. No es tanto para la amada, porque la amada sabe dónde está parada y yo creo que la amada a estas alturas sabe lo que es el gobierno mundial, pero para dar tranquilidad a aquellos que están en un sin vivir y en una realidad bastante cruda al día de hoy. Entonces, el gobierno mundial en nuestra lista de profecía retrospectiva. Abrimos con Salmos 72, 1 al 8. En Salmos 72, 1 al 8, dice: Oh Elohim, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Hay un rey y un príncipe heredero.
esto proféticamente es así, así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo. Esto es profético. Ahora, como vivimos en la era de las fake news y de los inventores de males, pues versos como estos brillan por su ausencia. Pero fíjense, oh Elohim, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero, así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo, y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia. ¿De qué estamos hablando aquí? De un gobierno mundial deseado, salmódicamente, cantado, en la vibración más alta, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad, hasta que la luna deje de existir, que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esto es hermoso. ¿Y esto se ha quedado por el camino? Pregunto, ¿se ha quedado por el camino? No, esto tiene que acontecer. Esto se tiene que vivir. Lucas 4, 1 al 15. Lucas 4, 1 al 15. Dice así, y aquí está el nudo de lo que vamos a desarrollar hoy. Yahshua, lleno del Ruach HaKodesh, el mal dicho Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Ruach, por el Espíritu, al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yahshua respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, dice el diablo, dice, hasta ahí los reinos de quién eran, del diablo. Dice, porque a mí me han sido dados, me ha sido entregada la gloria y la potestad, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yahshua le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yahshua le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Elohim. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Era una batalla sin cuartel. Entonces dice: y Yahshua volvió en el poder del Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ojo a la palabra que utiliza. Dice que era ya Yahshua HaMashiach, después de vencer, digamos, de desbaratar el dominio del diablo,
¿Cómo se le trataba ya a Yahshua HaMashiach? Era glorificado por todos. Era glorificado por todos. Dice, y se difundió su fama. De manera que ahí, en el, por así decirlo, conflicto de la tentación, lo que se propició fue que la fama de Yahshua HaMashiach saliera por todos lados, se difundiera su fama, por un acontecimiento que fue espiritual, que fue cómo él desbarató el dominio del diablo en el mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, de la respuesta práctica, oportuna y directa. ¿Entienden? Y entonces dice que su fama se extendió y enseñaba en las sinagogas de ellos, enseñaba en las sinagogas de los judíos, pero es que encima dice que era glorificado por todos. Entonces ahí se le dio un salto cualitativo al ministerio del Mashiach. Entonces, Apocalipsis 5:9 dice así, estimados y estimadas, Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces resulta que Yahshua HaMashiach ya fue glorificado por todos cuando le arrebató al diablo la potestad que tenía. Ahora, cuando esto se hace situacional y práctico, es en Apocalipsis 5:9. Porque como el Mashiach se apropió de los papeles que tenía el diablo en esta tierra, los requerimientos que tenía el diablo sobre esta tierra, la potestad, entonces resulta que llegan y son capaces, el remanente de los 144.000, que es de quien está hablando, cantan un nuevo cántico, y de todas las naciones de la tierra, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora, ¿por qué este personaje, que es el príncipe heredero, es capaz de tomar el libro y de abrir sus sellos? Porque se lo ha arrebatado Yahshua HaMashiach al diablo, jugando en la cancha del diablo, que es el planeta Tierra. Entonces se lo quitó de las manos Yahshua HaMashiach al diablo. Por lo tanto, el príncipe heredero puede venir a tomarlo. Toma el libro y abre sus sellos. Por eso ustedes tienen la desvelación que tienen. Eso es lo que es. Y ahora, 7:9 de Apocalipsis. 7:9 dice, la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Está el trono y está el Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, en señal de victoria y de paz universal, porque las palmas en las manos simbolizan precisamente eso. Hasta en la tradición griega era así. Palmas en la mano representa paz perdurable y bienestar, ¿verdad? Entonces resulta que claro, el necio, el impío, que al final es el diablo en su significado es un tonto, quiere reclamar lo que ya no hay.
Y en esas estuvieron una cantidad de gente a lo largo de la historia, reclamar lo que ya no hay. Ahora, ¿por qué ya no había? Porque Yahshua HaMashiach se lo había arrebatado al diablo, respondiéndole con palabra, primero, en las tentaciones llamadas, y con obra dándose en el madero. ¿Entender? Entender. Bueno, entonces, resulta que vienen los papados ya, cuando ya la religión se une con el Estado, y a eso ya a partir del 313, 538 se instauran los papados, y el papado quiere reclamar al mundo para sí. ¿Por qué? Porque el papado es una serpiente atolondrada. La serpiente no tiene conciencia, porque no quiere tenerla, y como no tiene conciencia, no se ha dado cuenta que ha sido desbancada por Yahshua HaMashiach. Entonces, como no se ha dado cuenta, sigue haciendo sus obras de perdición. El que es impío sigue siendo impío todavía, como se le dice a Daniel. Entonces llegan los papados y quieren reclamar el mundo para sí. Y eso era ya tremendo, porque se le forzaba a los campesinos, la nobleza y el clero eran los dueños del mundo. Y por eso, de aquellos polvos, estos lodos, de que todavía es, y la Iglesia quiere su diezmo y quiere su feudalismo, ¿verdad? Por eso los pastores reclaman todavía al día de hoy el feudalismo. ¿Por qué? Porque se ponen en la situación de usurpación y de que quieren el mundo para ellos. Secundan la intención del papado, que sí lo pudo hacer más realmente, más geográficamente, más en su extensión, porque se aprovechaba de todo, esquilmaba todo. Bueno, era tremendo lo que el papado ocasionó de pobreza en la tierra para enriquecerse ellos. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos quedaríamos cortos relatando. Pero es que el papado también secundó a el primer cazador que hubo en la tierra, que fue Nimrod. La conexión de Nimrod y el papado es indiscutible porque el papado es un misterio babilónico y el misterio babilónico empieza en la persona de Nimrod, poderoso cazador en oposición a Yahweh. Entonces, este Nimrod no se enteró de la película tampoco, pero Nimrod al menos es que no había llegado el Mashiach todavía a desbancar al diablo, más excusa tiene, pero el papado ya es una vieja atolondrada, eso ya está loca perdida, ¿verdad? Entonces, Nimrod, como no había llegado Mashiach a remover los poderes de las tinieblas, pues se presentó como la simiente de la mujer, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado en otras enseñanzas, y se presenta como quiere el mundo para él, reclama el mundo para él. Entonces, ¿qué hace? Que mete él mismo las fieras del campo en las ciudades para que él, como gigante, como nefil y como forzudo, pueda echar a las bestias y así ser cada vez más endiosado. Y toda la tradición y mitología viene a raíz de eso, de ese hecho. Pero es que, a su vez, efecto dominó, a su vez, de Nimrod, como Nimrod es la mitología del cazador, saben ustedes, como estuve explicando hace unos días, que hay dos tipos de almas, se puede decir, el cazador y el habitante en tiendas. El habitante en tiendas es reflexivo, paciente, razonable, y el cazador es un alardeador, un contumaz, un rebelde y un fornicario y un salvaje, ¿verdad? Pero eso no le estoy hablando de la antigüedad, le estoy hablando de la antigüedad que llega a nuestros días, porque la figura del cazador
o el salvaje ha llegado hasta tiempos del western, de las películas del oeste. Es el mismo. La misma mitología nos ha llegado como legado. Vanidad fue la herencia de nuestros padres. Violencia, salvajismo. Entonces, de Nimrod copiaron todas las mitologías, se fabricaron mentiras, se inventaron males, lo mismo que hoy, solo que hoy se puede ver a través de los medios de comunicación. Pero en los medios de comunicación de ese tiempo se inventaron mentiras. Uno dijo que el Putin de su siglo era el malo, el otro dijo que venía la guerra mundial, el otro dijo que había entrado el ejército cuando no había entrado, el otro dijo que había llegado a la luna, el otro dijo... En ese tiempo, en ese contexto. ¿Entienden? Un engaño detrás de otro. Y de ahí formaron mitología, que es una sarta de mentiras. Pero parten de Nimrod, del poderoso cazador. El arte del engaño, que luego fue literariamente escrito por aquel chino, ¿verdad? No sé si era Confucio, que escribió el arte de la guerra. No, era otro, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo. Entonces, llegó y de Nimrod tomaron todos. Incluso el papado tomó de Nimrod. Y llegó Gengis Khan. El rey mongol de Mongolia, y que fue uno de los primeros imperios que quisieron ser globales. Pero resulta que Gengis Khan quería el mundo para él, pero se dio cuenta de una situación, que mejor que aniquilar poblados y hacer la tala y quema, mejor era el trueque, porque salían más beneficiados. Y entonces fue cuando se instauró en el mundo el trueque. Entonces ya hubo más paz, menos violencia. Claro, estamos hablando de retrasados, auténticos retrasados que tomaban de ese modelo del poderoso cazador, sin nada en la cabeza. Ahora, pero no solamente hubo retrasados, sino que hubo estadistas y gente inteligente y muy preparada, como por ejemplo Julio César. Quiso el mundo para sí, reclamó el mundo para sí. Pero ¿qué se equivocó? En el error de cálculo, se equivocó en el error de cálculo de que el mundo ya no era suyo, el mundo ya no era del diablo, el mundo es del Mashiach. Entonces, el gobierno mundial tampoco perteneció a Julio César, ni siquiera con esa Roma que abarcaba tanto, y con su Cleopatra. Y llegó inclusive Salomón. Salomón pudo tener el mundo para sí, pero tampoco lo consiguió. Hasta el día de hoy estaría el templo y estaría el poder judío sobre el mundo, a manera real, pero no lo consiguió. ¿Verdad? Se extravió del objetivo. Adolfo Hitler, también quiso el mundo para él. Pero bueno, ¿y por qué seguían con esa idea obsesiva? Porque es la idea del diablo. Se cree que tiene todavía el poder, la potestad, y no se dio cuenta ni cuando se lo arrancó de las manos el Mashiach. ¿Por qué? Porque está loco, no razona. Entonces, sus hijos o sus secuencias a lo largo del tiempo repiten lo mismo. Hitler, así acabó. Alejandro Magno, un hombre muy versado porque era asistido por los mejores filósofos de su tiempo, tampoco lo consiguió. Tampoco consiguió, ¿qué cosa? El manido y citadísimo gobierno mundial. Entonces, si esa gente no lo consiguió, si estamos hablando gentes que como guerreros eran unos auténticos fenómenos, sin ir más lejos, Nimrod, Julio César, Gengis Khan, ni cerebros como Salomón, Hitler, Alejandro Magno. No lo consiguieron, no lo conseguían, no fueron capaces de conseguirlo. Bueno,
Pues ahora me quieren vender a mí la idea que esa gente súper inteligente, cuando la filosofía realmente aportaba al espíritu humano, que era por ejemplo el tiempo de Alejandro Magno, y no pudieron tomar el mundo, y ahora me quieren a mí decir que un grupo de payasos a lo largo y ancho del mundo, con cara de besugos, ya tienen o van a hacer el gobierno mundial y lo tienen planeado y por el 2030 y no sé qué. Entonces, pero claro, ya no es la figura de uno, ya quieren, claro, porque ven que no son nadie y quieren, porque lo ven necesario, juntarse, ¿verdad? Juntar la energía Satanás, ¿verdad? El trabajo Satanás. Y entonces crean la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y quieren hacer sus fechorías, sus leyes, no que no sean las leyes de Dios, sino que sean las contrarias. En todos los países, poquito a poco. Entonces van ahí, van poquito a poco. Ahora tienen que ir conservando moral para que el mundo todavía sea viable. Y quieren el gobierno del mundo, quieren el gobierno mundial. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que de eso no podemos hablar mucho porque está muy coartada la cosa, pero también quiso el mundo para sí, dado que tienen el brazo ejecutor del sistema, que es la medicina. La OTAN, un gobierno militar de muchas naciones, de las naciones más poderosas, para hacer de policía del mundo y defender el interés capitalista y supremacista, a la postre. La Commonwealth, que es una asociación no tanto político-militar, sino más bien cultural, de los ingleses alrededor del mundo, con países satélites como Australia o con Nueva Zelanda. Estados Unidos. Estados Unidos se quiso un gobierno mundial, pero tampoco lo consiguió. Fíjense, con el gobierno más preparado del mundo, ahora ya se han igualado más las cosas, pero, por ejemplo, en los 90, cuando ya cayó el muro de Berlín y el telón de acero, la Unión Soviética, ya se quedaron de amos del mundo, pero no pudieron conquistar el mundo. Es que el gobierno mundial no está dado a los hombres naturales, animales salvajes, porque ha sido ese gobierno mundial arrancado de ellos. ¿Entienden? Ahí para entrar los pies de barro y de... Por supuesto, claro. Exactamente. Es la escena profética que se le da a Daniel de que precisamente en lo que estamos hablando de la OTAN, de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, esos son pies de barro, pies de un gigante que, como hemos explicado, viene de la figura y el arquetipo de Nimrod, poderoso cazador, poderoso salvaje. ¿Qué es el colonialismo? ¿Qué es la ilustración? Salvajismo. ¿Qué es capitalismo? Salvajismo. Entonces resulta que ni Estados Unidos ni siquiera, ni España en su tiempo, con tanto imperio que tuvo también en sus 2 siglos, en su siglo de oro, tampoco. Napoleón se abrió el pozo del abismo, llegó la ilustración masónico-satánica, pero tampoco. Pero entonces, ¿quién se va a quedar con el mundo? Si todo el mundo lo ha intentado. Y un fallo, y un error, y otro error, y otro error, y un virus del sistema que no le permite tener el gobierno del mundo a nadie. Un virus del sistema que viene de parte de Elohim. ¿Entienden? Porque está decretado así, porque no tiene ni parte ni suerte, porque le fue arrancado de las manos al diablo. ¿Quién lo hizo? Mashiach. Bueno, y entonces llega el transhumanismo, otra de las pesadillas de los creyentes de este tiempo. El transhumanismo, que te van a poner microchip y ya tu voluntad
no va a contar para nada. Ese sería el chiste. Porque si tu voluntad no contara para nada, no tendrías pecado. Pero es que no va a llegar ahí, no. Es que te va a llegar la condena antes. Por eso no hay lugar al transhumanismo. Miren, les voy a contar un misterio. El transhumanismo más perfeccionado se dio en la persona de Stephen Hawking. ¿Por qué? Porque era un lisiado, una verdadera piltrafa humana y hablaba a través de una máquina. Esto fue insólito. Esto es a lo más que ha podido llegar el transhumanismo. A más de eso no puede llegar. Pero de eso los creyentes ni se dieron cuenta. No se dieron cuenta que era el falso profeta. Porque la energía que movía era demoníaca, aprovechando el transhumanismo, la energía de la máquina que le permitía hablar sus gilipolleces, ¿verdad? Entonces resulta que el transhumanismo, cuando de verdad fue perfeccionado, que el transhumanismo no es perfeccionado porque te metan un microchip por aquí. Si lo más que pueden hacerte con un microchip es tu ubicación, ya está. Otra cosa no pueden hacer. ¿Cómo te van a cambiar el pensamiento? Si llegaran a cambiarte el pensamiento y someter tu voluntad de tal manera que ya ni la tuvieras, no tendrías pecado, entonces era cuando te liberabas. Pero es que por eso tienes culpa, porque te inventas males y te inventas... le abrogas a la gente méritos que no tienen, y entonces en lugar de decir, no, este transhumanismo fue ya lo más perfecto que tuvo fue Stephen Hawking, precisamente a Stephen Hawking se le hace caso. Y las tonterías de Stephen Hawking y los agujeros negros y todos sus gilipolleces, hasta los creyentes las hablan. Hasta los creyentes las hablan. Y sin embargo ahí no ven transhumanismo, lo de Stephen Hawking, pero ven el transhumanismo de que te van a meter no sé qué cosa por el... Oiga. Miren, todos han fracasado, en resumidas cuentas. Todos han fracasado. Todos lo que hemos citado. Todos los estamentos, todas las personas, todas las entelequias, todas las energías que se han agarrado de creer que tenían el gobierno mundial han fracasado. Pero ya no es que hayan fracasado, ya en este tiempo final, ya no es que hayan fracasado, sino que han sido ya un hazmerreír. Un hazmerreír. Porque ya por últimas, ya el último miedo ya que tiene un disparatado, enloquecido y cobarde creyente, ya es decir que el anticristo y el que va a hacer el gobierno mundial, el que va a ejecutar lo del gobierno mundial es el Carlos de Inglaterra, el orejón, que es hijo del eugenésico, ¿verdad?, que veía al hombre como una plaga. Pero si resulta que es un hazmerreír. ¿Por qué? Porque Mashiach te lo está dando, amada del Mashiach, para que ¿cómo puedo explicarlo? Para que te rías del diablo, porque ya no acongoja a nadie, es una piltrafa, un hazmerreír a cada vez más. La cosa era seria, por ejemplo, con un Julio César o con un papado, cuando el papado intervenía en la pobreza atroz del mundo, pero ya son hazmerreír. Si este Carlos de Inglaterra decía de Camilla Parker Bowles, que es su mujer, que le gustaría ser su Tampax cuando estaba adulterando con ella, porque estaba casado con Diana, que era la guapa, y se fue con la vieja y fea que era Camilla Parker Bowles. Y resulta que le decía, que eso se oyó en las conversaciones telefónicas, le decía que le gustaría ser, me gustaría ser tu Tampax, le decía a Camila. Claro, pero eso, ¿quién lo propicia? Pero si eso es para que te rías de ellos. Si eso es para que te rías de ellos. Y sin embargo la gente teme. Ahí es donde se condena. ¿Y por qué? ¿Por qué son cobardes? Porque tienen voluntad todavía. Y por eso se están condenando. No porque le van a meter no sé qué cosa que ya... No, si cuando se están condenando es ahora.
porque son cobardes con algo que te ha dado en la mano el Mashiach. Un enemigo vencido, una piltrafa. Daniel 7:14. Ya nos queda poco. Daniel 7:14. En Daniel capítulo 7, verso 14, nos dice así, amados y amadas. Dice en Daniel 7:14. Y le fue dado dominio. Fíjense, este es el gobierno mundial, por si quieren saberlo, esto por si quieren saberlo. Si quieren seguir siendo estúpidos que se creen cualquier cosa y disparatar y vivir una vida que no merece vivirse, porque no hay nada más miserable que el miedo, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí tienen el gobierno mundial. Digo, por si quieren saber, y quieren dejar de emitir estupideces y creerse estupideces. Con mucho respeto para la amada del Mashiach, que sé que haya entendido estas cosas. Daniel 7:27. Daniel 7, verso 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Yo digo por si quieren saber. Y ya para acabar, Salmos 145, 13. Salmos 145, verso 13, y ya acabamos. Dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Esto es una desvelación que se le da al rey, ¿verdad? Al rey de ese tiempo que era David. De hecho, el Salmo 145, si quieren lo leemos entero, dice, te exaltaré mi Elohim, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahweh para con todos y sus misericordias